Ministro, buenos días. Antonio Laje por acá. Bueno, gracias antes que nada por el tiempo. ¿Cómo andás, Antonio? Muchas gracias a todos y un saludo a todos los televidentes. Tengo varias cosas que me fui anotando para poder preguntar. Algunas que tienen que ver con cosas que sucedieron ayer, pero que me remiten a un tuit del presidente del 9 de julio cuando le preguntaron qué había que hacer para salir del cepo y habla de 3 condiciones. Una de ellas era terminar con los pasivos remunerados del Banco Central, que creo, si no se terminan, no sé, el lunes cuando entreguen los bonos. La otra hablaba de los puts. Y finalmente una que tenía que ver con la inflación. De esas 3, ¿cómo estamos hoy? Bueno, estamos mucho mejor, Antonio. Ayer se terminó con una de las bombas más grandes, que era este tema de los puts de los bancos. Para que la gente entienda, los bancos tienen bonos del gobierno que podían vendérselo, porque tenían la opción de vendérselo al Banco Central en cualquier momento. Y el Banco Central, ¿cómo es que le hubiera pagado esos bonos? Emitiendo pesos. Sí. Bueno, eso, ¿sabes que se me escucha el retorno? Entonces, sí. ¿Me puedo sacar esto? ¿Tenés eco con el retorno? Si no, lo bajamos. Sí. A ver si pueden bajarle el eco del retorno. Ahí te lo van a bajar, para que no te escuches vos cuando si no me escucho, hablas. Claro. Sí. Entonces te decía que, bueno, entonces tenían la opción esta, me lo saco. Dale. Bueno, ayer en un trabajo realmente fenomenal del Banco Central y también hay que reconocer un gesto de mucha dignidad de los bancos, porque la realidad es que tenían esta opción que, como digo, era una bomba, porque hubiera implicado que el Banco Central eventualmente de un día para el otro hubiera tenido que emitir una cantidad de pesos que hubiera sido, digamos, que hubiera desestabilizado la economía, los mercados, todo. Y resignaron esa opción vendiéndoles nuevamente esas opciones al Banco Central. Y de alguna manera, claramente, preponderando mucho más la situación del país que la de sus propias instituciones. Así que ayer tuvo una aceptación muy, muy grande. Casi todos los bancos entregaron los puts, el 73% para ser exacto de los puts americanos. Así que la verdad, eso es un notición. Sepa que para la gente esto es chino, pero es realmente un notición. Y después lo más importante, sigue bajando la inflación. Antonio, esto es la clave. Nosotros vinimos acá a bajar la inflación y a bajar impuestos. Y para eso es fundamental, cerrar todas las canillas monetarias. Yo lo dije desde el día 1, desde la primera entrevista en enero, que creo que fue con Luis Majul, que nuestro programa se basaba esencialmente en un ancla fiscal muy fuerte, que íbamos a ir a equilibrio fiscal desde el día 1, y también que íbamos a hacer un apretón monetario muy importante para que la inflación baje fuertemente. Y es lo que hemos hecho, y es lo que estamos haciendo. Cerramos la 4ª canilla de emisión ahora, que eran los pesos que emitía el Banco Central, por comprarle dólares al mercado por la diferencia de exportaciones versus importaciones. Esos pesos que emitía el central, nosotros no tenemos la garantía que es contrademanda de pesos, contrademanda de dinero. Demanda de dinero, para que la gente entienda, Antonio, es los pesos que vos querés tener en el bolsillo. Yo no puedo forzarte a vos a tener 10.000 o 20.000 pesos en el bolsillo. Entonces, lo que hemos decidido también es esterilizar esa emisión, que además le deja una ganancia al Banco Central por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Entonces, hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisión en Argentina. Como dije en enero, en algún momento van a faltar los pesos en Argentina, porque no solo es que no se emiten más, sino que además que por superávit primario nosotros estamos contrayendo
a razón de 1 billón y medio de pesos por mes. Entonces, inevitablemente, el mercado de pesos, que es un mercado más, se va a equilibrar. Y en competencia de monedas, que fue siempre lo que dijimos que íbamos a hacer, el peso va a ser la moneda fuerte. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada de lo que hemos dicho desde el día 1. Hemos hecho absolutamente todo, los resultados fueron mejores a los que se imaginaban todos, y en parte fue justamente porque lo cumplimos y porque lo aceleramos. Mientras te colocas la cuca, avísame si me estás escuchando bien. ¿Ahí me escuchás? Sí. Ahora, no, lo que yo siento en la calle me pasa a mí, ayer pasando un rato por la rural y hablando con la gente, con productores, diciéndome lo mismo. Está claro que faltan pesos. Ahora, faltan pesos para consumir. ¿Ustedes no perciben que hay una recesión muy grande, que realmente no alcanza el dinero? Mira, es una buena pregunta, Antonio, eso. No hay nada más importante para eso que ver los números, ¿no? Esta recesión que se vio, sí, porque ahora ya hemos pegado la vuelta. Ayer salieron los números de mayo del estimador mensual de actividad, sí, económica, y ya confirmó la recuperación. Yo en mayo dije que el piso había sido marzo a abril. Bueno, los números de ayer lo confirmaron. El estimador mensual de actividad económica dio, sí, que la economía creció un 2,3 con respecto al año pasado, sí, y un 1,3 con respecto a abril. Ahora bien, por el campo. Tampoco estamos en una... perdón. Digo, creció por el 100% del campo. Industria, comercio, construcción, están abajo. Bueno, no, si mirás, los indicadores fueron, también salió el superávit comercial. Sí, correcto. Donde si mirás, por ejemplo, sí, las exportaciones crecieron, las energéticas un 16%, las exportaciones industriales un 15%, y lo que sí pasa es que es desparejo, ¿no? O sea, sí, yo me he juntado, por ejemplo, con la industria automotriz y me dijo que en junio, medido diariamente, porque junio es un mes que tuvo mucho menos días, entonces la lógica es medirlo diariamente, la industria creció un 18%. Entonces, es verdad que hay mucha diferencia entre sectores, pero lo que te quería decir era que en los últimos 14 años, el pico de lo que nosotros vimos fue el 5% de caída en marzo. En los últimos 14 años, 7 veces tuvimos caídas iguales o peores. Pero además pongámoslo en contexto, Antonio, esto es muy importante. Nosotros recibimos lejos la peor crisis de la historia, y para que también ponerlo gráficamente, por ejemplo, comparémosla con lo de la salida de la convertibilidad. La salida de la convertibilidad, la situación previa a la salida de la convertibilidad versus lo que nosotros heredamos era Disneylandia. Disneylandia, directamente. La economía ese año, sí, primero que se salió de una manera tremendamente conflictiva, con un ajuste que lo hizo el mercado, la economía cayó 16%. Nosotros no rompimos ningún contrato, no se generó una crisis de mercado, y la economía en el primer trimestre, o sea, en el pico del ajuste, cayó un 5%, que como te digo es igual o menos de lo que pasó 7 veces en los últimos 14 años. O sea, no es que la gente está viendo algo que no pasó nunca, pero hoy esta es para mí la gran diferencia, y es la razón por la cual la popularidad del presidente sigue tan alta, es que yo creo que hoy la gente sabe y se da cuenta que esta vez tiene un sentido. O sea, la gente tiene la esperanza, ¿por qué? Porque ve que la inflación baja, porque ve que no tenemos déficit. Antonio, en 6 meses terminamos con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, no hay más emisión, hay superávit comercial, hay superávit de cuenta corriente, Vos me dirás, bueno, pero la gente lo tiene que sentir, sí, claro, pero no va a ser en 6 meses, pero es una recuperación fenomenal. Cucaracha, ahí está. Y
Para ustedes, lo peor pasó. Digo, esta vuelta que estamos viendo, creo que mucho más lento de lo que muchos esperamos, ya deja atrás la recesión y de ahora en adelante debería la economía empezar todos los meses a seguir creciendo. ¿Cuándo va a percibir la gente esto? Sacando los sectores que muy puntuales que sí se ve recuperación. Mira, la velocidad de la recuperación va a depender, o sea, primero, seguro se va a recuperar, y esto es algo importante decir para que la gente se quede tranquila. O sea, cuando vos haces los deberes, cuando haces las cosas bien, digamos, los resultados salen bien. No es una casualidad que a Argentina le haya ido mal los últimos 100 años, en particular los últimos 20. Es una causalidad. Es porque Argentina siempre hizo todo mal. Entonces, también esa situación que dicen muchos o que quieren instalar de, no, esto es Argentina, ya la vimos. No, no la viste nada. No la viste nada, porque no la vio nadie esta. Nunca Argentina fue a una situación de orden macro por decisión presidencial. Nunca. Fue eventualmente producto de una crisis, como fue al principio de la convertibilidad, que veníamos de las 2 hiperinflaciones, o al principio de la salida de la convertibilidad, después de ese brutal ajuste del mercado que hablábamos recién. O sea, la decisión, y por eso duró poco, ¿entendés, Antonio? Porque al poco tiempo volvíamos a las andadas. Esta es la primera vez que vamos a un orden macro por decisión política. Y ese es un cambio fundamental. Entonces, los resultados ahora se van a dar. La velocidad va a depender de cuán convincentes seamos nosotros con la sociedad y sobre todo con los empresarios, de que es momento, de que es una oportunidad única para invertir. Única. Pregunta, es igual ya te sacamos el retorno para que no debería molestarte ya el audio. Ah, ok, dale. Pregunta. Dale. La brecha. Ayer, entre otras cosas, la gente de campo lo que me contaba, que esto debe pasar con otras actividades, me dice, la verdad es que con la brecha como está, arriba del 30%, ya se nos complica. No nos cierran los números porque exportamos a un valor de dólar y tenemos que importar insumos que nos están colocando a 35 o 40% más. ¿Te preocupa que no haya reaccionado, si bien bajó la brecha, que no sé si es lo que ustedes esperaban? Digo, ¿te preocupa el dólar, los diferentes tipos de dólar y la brecha, o es algo que consideran que está bien? Me preocupa y me ocupa siempre, pero muchísimo menos de lo que se dice, de lo que se dice y de lo que tratan de instalar en el mercado. ¿Por qué te lo digo? Nosotros llegamos con un dólar de 1.170, vale 1.320, o sea, subió un 10-12%. Para ponerlo en perspectiva, también a esta altura, en el gobierno anterior, a esta misma fecha, había subido el 160%. Entonces, de vuelta, pongamos las cosas en perspectiva. Segundo, lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación. Digamos, de vuelta, la obsesión nuestra es bajar la inflación, porque si bajamos la inflación, obviamente va a bajar la brecha y vamos a poder tener una salida del cepo de manera mucho más ordenada. Esa digamos, impaciencia de muchos sectores de quiero salir del cepo ya, ¿sí? Es lo que nos puede llevar a un error. Del cepo no se sale rápido, se sale bien. Y eso es una diferencia fundamental. Si nosotros hubiéramos querido apurarnos en salir del cepo, hubiéramos salido en diciembre o en enero, hubiera sido un desastre, Antonio, un verdadero desastre. Hoy, por supuesto que estamos mucho más cerca porque hemos solucionado un montón de problemas. Ahora, si me decís, ¿es el momento ideal? No, no es el momento ideal. Tampoco puedo poner una fecha. Hay algunos que ya, digamos, no hay que saber de economía, pero que te dicen, no, tienen que poner una fecha. ¿Cómo vamos a poner una fecha? Imagínate si yo te digo a vos, Antonio, que sos exportador, ayer estuviste con con el campo, y yo le digo al campo, voy a salir del cepo, nosotros vamos a salir en noviembre. ¿Qué va a hacer el campo? No nos va a vender un dólar hasta noviembre. ¿Y los importadores qué van a hacer? Van a querer venir a importar todo en los próximos 3 meses. Entonces, en 3 meses perderíamos 15.000 millones de dólares. ¿Puede haber algo más sonso que decir que hay que poner una fecha
para salir del cepo. Del cepo, en su momento, ustedes habían planteado que querían salir del cepo con fondos propios, recomprar, bueno, se compraron creo que eran 17.000 millones de dólares de reservas en los primeros meses, ahora no lleva ese ritmo. ¿Siguen pensando en que la apertura del cepo o de las regulaciones que es el cepo se va a dar con fondos propios o ya empezaron a avanzar en tratar de conseguir fondos del exterior? Muy buena pregunta, porque nosotros lo que tratamos de hacer primero es mejorar la situación lo más posible para tener que depender lo menos posible digamos, del exterior. Entonces, parte de la estrategia esta de acelerar el traspaso de lo que era el déficit cuasi fiscal o los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro, al gobierno, esto para que se entienda de vuelta, esto quiere decir que la emisión que generaba el Banco Central por déficit cuasi fiscal, por esas famosas LELIQs, que era el doble que el déficit fiscal, una vez que pudimos reducirlo en términos reales y se hizo absorbible por el Tesoro, ahora lo hemos pasado acá. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no va a haber más emisión por ese lado, porque nosotros desde Economía no emitimos pesos. Entonces, digamos, eso ya genera que eso no se pague más con emisión, se paga con esfuerzo fiscal. Ahora bien, entonces, ese es un paso muy importante, porque acuérdate que siempre hablamos del saneamiento del balance del Banco Central. Bueno, acá de alguna manera lo estamos saneando, porque el saneamiento viene del lado del activo y del lado del pasivo también. Entonces, acá estamos saneando el pasivo, lo que de alguna manera también mejora las posibilidades de poder salir del cepo sin tanta necesidad de eventualmente tener que conseguir los 15.000 millones de dólares o algo. Entonces, para tratar de vuelta de ir mejorando las condiciones, seguimos con este proceso de profundización del programa monetario, que de vuelta consiste en cada vez bajar más rápidamente la inflación para que baje la brecha y sanear el balance del Banco Central para que tengamos cada vez menos necesidad de ir a pedir esos fondos afuera. Nombraste el Banco Central y esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo, es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo puedes tener en la Argentina. Claro, exactamente. Exactamente. Tengo algunas preguntas concretas, por ejemplo, impuesto país. Le preguntamos a José Luis Espert esta semana, creo que fue, bueno, estos fueron incluso definiciones tuyas, que entre agosto y septiembre se iba a bajar de 17,5 a 7,5, es decir, iba a volver al nivel original, pero que en diciembre, y nos decía José Luis Espert, en diciembre termina, olvídense, se saca, no se renueva. ¿Esto es así? ¿Termina en diciembre y no se renueva? Sí, esa es la intención, sí, efectivamente. Yo cuando puse ese impuesto dije que iba a ser provisorio, que era esencialmente para para ir a déficit cero y ganar poder de negociación con las provincias y con el Congreso, y que lo iba a sacar tan pronto pasara la ley. Por supuesto, en ese momento nadie me lo creyó, porque cada vez que se pone un impuesto en Argentina no se saca. Y para nosotros lo más importante es la credibilidad. Entonces nosotros siempre cumplimos todo lo que estamos haciendo. Fíjate que el presidente digamos, nunca mintió en campaña, siempre dijo lo que íbamos a hacer. Yo lo mismo, lo cumplimos, y como dijimos que ese impuesto lo íbamos a sacar, lo vamos a sacar. Es importantísimo sacar ese impuesto, Antonio, porque es un impuesto súper distorsivo, que lo pusimos, como digo, coyunturalmente
dada la debilidad política que nosotros teníamos. Ahora bien, es un impuesto que pega directamente en precios. Entonces, claramente, cuando saquemos ese impuesto en septiembre, vamos a ver una nueva baja en la inflación importante. Y se termina efectivamente en diciembre, con lo cual ahí ya, si querés, también hay una recomposición de tipo de cambio de 17,5%, que es mucho. Entonces, para los que hablan de que la mejor forma de ganar competitividad es devaluando. Ese es lo que ha hecho Argentina toda la vida y nos ha ido siempre mal con ese esquema. Es digamos, ya es un punto que parece medio hasta raro que sigan defendiendo eso, porque es como negar evidencia empírica. Es lo que ha hecho Argentina siempre, devaluar y generar inflación. ¿Qué tiene de malo eso? Que se favorecen los que más tienen con la devaluación y lo pagan los que menos tienen, que es con inflación. Nosotros queremos hacer lo opuesto, queremos bajar la inflación y generar competitividad bajando impuestos. ¿Por qué? Al menos yo no termino de entender. La Argentina, la verdad que el consumo está caído, no se están vendiendo, prácticamente se venden, ahora hay algunos sectores un poco mejor, pero la caída de ventas es enorme y los precios no bajan. ¿Por qué? Digo, ¿qué es lo que no se termina de...? Y bueno... Sí. Sí, tenés razón. O sea, sí, primero, digamos, sí bajan, en el sentido de, fíjate que ha habido una desinflación fuertísima. Acordate lo que eran los pronósticos al principio, aún después de que hayamos anunciado el plan, la mayoría de los economistas, sacando economistas como Arriazu, Fernando Marengo, Castiñeira y demás, muchos pronosticaban una mega inflación que íbamos a tener que devaluar en marzo. Bueno, el proceso de desinflación fue fuertísimo. Yo me acuerdo, creo que fue Pablo Rossi, me preguntaba en marzo si creía que podía haber inflación de un dígito en el segundo semestre. Esa era la duda en marzo. Llegamos a una inflación de 4,2 en mayo. Inflación mayorista que salió ahora, 2,7. O sea, los precios están bajando fuertísimo. La canasta básica estuvo por debajo del ritmo de crawling, 1,6. Por supuesto que nos gustaría verlo, no están bajando, Antonio, están mucho más abajo. Están subiendo menos. Perdóname. ¿Cómo? Que digo, están subiendo menos, no es que estén bajando, pero yo digo, las empresas se quejan de por que eso no digo, venden es un proceso de y no bajan desinflación. precios. Mira, está también un poco en el ADN argentino, eso yo lo hablo mucho con las empresas, eso, ¿no? Y es ese poco, y es ese, Argentina es ese alumno al que siempre le fue mal, que hizo las cosas mal, y eso es lo que la gente vivió toda la vida, y hoy vos estás haciendo todos los deberes, pero inevitablemente algunos siguen pensando, no, pero esto no puede salir bien, porque a Argentina siempre le fue mal, es como que vos ahora estudies, pero siempre te bocharon porque no estudiaste nunca, y ahora muchos dicen, no, Antonio lo van a bochar igual, y ahora no te van a bochar porque vos estudiaste, y Antonio es un buen alumno. Argentina también es un país rico, cuando hace las cosas bien, como ahora, le va a ir bien. Ahora, vos viviste, todos los argentinos, inevitablemente, hemos vivido otra cosa toda la vida, y eso cuesta y lleva tiempo. O sea, digamos, ¿cómo se va a corregir eso? Porque se van a dar cuenta que con mayor estabilidad es en la conveniencia de ellos bajar precios, pero además porque nosotros le vamos a reducir el costo argentino. Cuando nosotros bajemos, por ejemplo, el impuesto país 10 puntos, eso va a ir directamente a precios, ¿entendés? Entonces también hay que corregir las cosas del lado nuestro. Bueno, ayer, entre otras cosas, la gente de campo me decía, el costo argentino es terrible, flete, $45 la tonelada, insólito, ¿no? Traer de Chaco a Rosario, $45 de Bahía Blanca, porque el puerto de Rosario no puede salir, de Bahía Blanca a un puerto europeo, $25. ¿Cómo bajas eso? No tenés trenes. Y tiene razón el campo. ¿Sí? Por eso digo, digamos, no es gratis. 100 años de malas políticas, 20 o 16, más que 20, de políticas desastrosas. No es gratis. ¿En qué invirtió Argentina los últimos 20 años? En infraestructura. Prácticamente en nada, con excepción de la época de Macri, prácticamente en nada. Y eso lo pagás. Antonio, se le hizo creer a la gente que había un modelo fantástico que era tener déficit, emitir plata y que eso generaba crecimiento duradero.
Es un modelo tan sonso que no resiste análisis, pero bueno, acá mucha gente lo compró y la inversión fue cero. Entonces, como en tu casa, si vos dejas que todo se venga abajo, bueno, sí, digamos, después en algún momento vas a tener que recomponer eso. Tiene razón el campo. Ahora, no se puede arreglar esto, y eso nosotros lo hemos dicho siempre, el presidente a la cabeza. Sí. No podemos arreglar esto en 6 meses. Están esperando anuncios el domingo de la inauguración de la rural. ¿Habrá alguno? Y puede ser que el presidente le dé... No hay ninguna baja de retenciones. Sí, estamos viendo algunas cosas siempre para el campo. Que porque no quiero generarle falsas expectativas, pero sí estamos viendo algunas cosas que, digamos... Y eso lo estamos viendo con todos los sectores. Yo tengo reuniones sectoriales todo el tiempo y eso está generando una confianza bárbara entre nosotros. Y la vamos a seguir haciendo porque, digamos, hay una reciprocidad de ellos hacia nosotros también. Los escuchamos, nos piden cosas y se dan cuenta que dentro de lo que podemos hacer, lo hacemos. Siempre está la restricción presupuestaria, por lo tanto, acordate que la base nuestra es el ancla fiscal. Sí. Pero la verdad que estas reuniones las hemos tenido con el campo también. Y ellos se dan cuenta que, digamos, todo lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo. No está todavía publicado, y esto depende del Ministerio de Economía, el abanico de inversiones posibles de aquellos que blanqueen dinero para no tener parqueado hasta diciembre del 2025 los fondos. ¿Qué se sabe de eso? Es decir, ¿para dónde va a ir ese abanico? ¿Para dónde va a ir ese abanico de inversiones? Eso debiera salir, creo que sale hoy incluso, Antonio, y la verdad es muy flexible, es decir, hay una oportunidad histórica con el blanqueo. Y cuando digo histórica me refiero a que es histórica, porque mirás histórica si hubo 1000 blanqueos. Todos los presidentes. Pero yo digo que es histórica porque es en un momento en el que... es la oportunidad para hacerlo, porque es el momento de respaldar este modelo, es el momento de que salgamos, y además porque es un blanqueo muy beneficioso. O sea, yo en esa reglamentación hemos puesto prácticamente que la gente no paga multa por cualquier cosa productiva que haga con la plata, porque para nosotros es mucho más importante que la gente saque la plata de los colchones y la ponga a producir, que es lo que nosotros podemos cobrar de multa. Así que la reglamentación es súper flexible. Como te digo, prácticamente vas a poder sacar la plata para hacer cualquier cosa productiva, y eso va a generar si la gente realmente adhiere, que es lo que nosotros esperamos que haga, va a generar también una recuperación más rápida, porque como te digo, vas a poder desde invertir en pozo, hacer un edificio, financiar a una empresa, digamos, la mayoría de las cosas que genere realmente o que ayude a reactivar la economía. Bueno, mil gracias por el tiempo. ¿Ahí me escuchás? Sí. No, al contrario, gracias. Sí. Perdón por lo del a veces pasa, audífono, si fue algo accidentado. Pero así que muchas gracias y de vuelta, gracias, al contrario, muchas gracias a vos y muchas gracias a la gente por el apoyo de siempre. Muchas gracias. El ministro de Economía, Luis Caputo, que a las 11 de la mañana creo que se va a estar juntando además, si no me equivoco, por el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me parece muy importante esto último que se va a conocer hoy, que es dinero de blanqueo que vos deberías dejar hasta diciembre de 2025 en una cuenta especial si no querés pagar multas, que todo lo que sea destinado a inversiones productivas no va a tener ninguna clase de multa. Después, por supuesto, el tema del oro. Vieron que anduvo hablando esta semana, se estuvo contando esta semana, hay un pedido de informes, operación que se está haciendo y que básicamente porque cualquier operación que vos quieras hacer con oro que te dé alguna rentabilidad, tenés que tener el oro depositado en la entidad donde estás haciendo la operación. No le sirve a la entidad tener el certificado de depósito del oro en las reservas en el Banco Central. Por eso esas operaciones de exportaciones de oro. Y el campo está esperando algunos anuncios
Bueno, de retenciones no, pero va a haber seguramente alguna clase de anuncio por parte del presidente. Bueno, yo creo que es una buena nota, una buena entrevista al ministro de Economía, Luis Caputo.